Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues estamos en el estudio de los salmos. ¿Cómo estás, papi? Muy bien y muy contento porque vamos a ver un salmo muy bonito y muy famoso. Claro que sí, qué buen calor, ¿verdad? Sí, está el Pero calor, bueno. pero bueno, se supone que estamos en el mes de junio, como el 21 fue el solsticio de verano. Solsticio de verano es cuando el sol es el día más largo del mundo y el día que hace más calor. Así que del 21 para acá ya el calor tiene que disminuir. Ay, eso es bueno, eso es bueno. Sí. Pues bueno, vamos a ver el Salmo 42. ¿Cómo ves, papi? Perfecto. Precioso, ¿verdad? Es un salmo donde es una provisión de energía, es una provisión de poder. Es para quien está sediento, para quien está necesitado de Dios. Es un salmo que no se sabe bien porque no está como salmo de David. Mas sin embargo, como a la mitad del salmo dice, me acuerdo cuando llevé el arca al pueblo, entonces sí es de David. Claro. Entonces, si es de David y el estado emocional y el estado depresivo y el estado como él, no más seguro que lo haya escrito cuando fue perseguido por su hijo Absalón. Entonces, en ese momento en que él se siente con las pilas más bajas, cuando sintió que atribulado en grado sumo, entonces él hace la similitud de como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así es. Esto es para empezar, una introducción, pero no dice claramente que sea un salmo de David, pero se supone que lo es porque dice que él metió el arca, trajo el arca a Jerusalén. Así es. Pues vamos leyendo los primeros versículos. ¿Cómo ves, Servando? Sí, claro. Dice así: como el ciervo, versículo 1, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pues aquí lo primero que vemos es a David pensando, ¿verdad? Recuerda que iba huyendo de Absalón y tenía oportunidad de mirar la naturaleza, ¿no? De mirar a los animales. Dice, así como el ciervo comienza a bramar, dice las personas que saben de animales, ¿verdad? Que cuando el ciervo brama, se escucha a kilómetros cuando anda buscando el río, las corrientes de las aguas, y que se oye de lejos. Y él se compara, dice, yo estoy igualito que el ciervo cuando anda bramando, estoy gritando. El ciervo clama cuando no consigue el agua. Bravo. Puede ser que es época de sequedad y que los ríos están muy secos y empieza él lastimosamente a bramar por el líquido vital. Número 2, cuando lo están persiguiendo. En este lugar, pues sabemos que David fue perseguido por 10 años por Saúl y ahora es perseguido por su hijo Absalón. Entonces, ¿qué pasa? El siervo, al huir, pospone satisfacer sus necesidades básicas, pero llega un momento en que en un total agotamiento llega a clamar por el agua, por una sed intensa, por una necesidad de agua. La necesidad de agua, de líquido vital, es la necesidad, así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Es una necesidad inminente de la presencia y del Espíritu de Dios. Qué lindo. Pues se compara con el ciervo, dice, así como el ciervo brama por las aguas, que las aguas son un símbolo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Las aguas son ese lugar donde podemos beber de Él, ¿verdad? Así que cuando dice, el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí cuando dice las corrientes de las aguas es el agua que tiene vida. O sea, ¿cuál es el agua viva? El agua que está corriendo. El agua que está corriendo siempre está limpia. El agua que está corriendo viene de un lugar hacia otro y genera vida y genera normalmente donde no hay agua hay sequedad, ausencia de vida, y donde hay agua hay presencia de vida. Y en la Biblia menciona muchas veces
la presencia del agua como la presencia de la unción del Espíritu Santo. Y luego dijiste algo bien importante, siempre está en movimiento, siempre. Las corrientes de las aguas que están en movimiento no están estancadas, no son aguas sucias, hediondas, ¿verdad? Que tienen mal olor porque se estancaron. Es corriente, va fluyendo, ¿verdad? Y eso produce vida. Es diferente la corriente al agua estancada, Claro. ¿verdad? Entonces dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, por esas corrientes de las aguas. Y bueno, se compara a David como el siervo que gime por esa agua. Dijo, así estoy yo. Sí, las corrientes de agua, hay una, nos hace recordar el día de la fiesta cuando Jesús, que está en Juan 7:37, me gustaría leerlo. Claro. Porque habla muy claramente sobre lo que es el agua en movimiento, el agua viva, el agua de manantial que sale de la roca. Dice en Juan 7:37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, siempre lo que trae la presencia del agua viva, del agua de fuerza, el agua de poder, el agua que da energía, el agua que da la presencia del Espíritu Santo, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una explicación muy bonita, porque dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra interior es la palabra keilo. La palabra keilo lo tradujeron como interior, pero quiere decir de su vacío, de su hueco. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Se menciona en el libro de Corintios que cuando el pueblo de Dios salió del desierto, Dios proveyó al pueblo de Israel de agua, pero de una roca. ¿De dónde va a salir agua? De una piedra, ¿verdad? Claro. Mas, sin embargo, esto es un sentido espiritual, de que Dios hace que de nosotros, de donde no hay nada, porque la palabra keilo significa vacío. Cuando el hombre cayó cuando dejó de depender de Dios, cuando se independizó de Dios por la herencia adámica, cesó de su interior y dejó la gloria de Dios, cesó de él la vida espiritual. La vida espiritual es la vida interior. Y aquí dice que por medio de Jesucristo nosotros tenemos acceso a la vida de Dios. A la vida de Dios. O sea, es una provisión, es un don, es un regalo que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la vida de Dios, que se genera como una piedra que genera agua, como un manantial. Yo me acuerdo mucho que en un lugar que se llama Las Estacas, en el estado de Morelos, cerca de Jojutla, Morelos, una vez me llevaron a un lugar donde eran puras piedras, y de las piedras salía un agua, un manantial de agua con un agua poderosa que salía de dentro de la tierra, así pero fuerte, y había un trampolín. Del trampolín, yo estaba muchacho, tenía 17 años, entonces se tiraban clavados al manantial. Entonces se tiraba uno un clavado y se agarraba del fondo de la roca, de la piedra donde salía el agua, y empezaba uno a caminar agarrándose, pero ya la fuerza del agua ya no podía, y lo bonito es que se soltaba uno y el agua lo impulsaba uno para afuera, así con una violencia y una fuerza, y ¡fum!, lo aventaba uno para arriba. Era una emoción preciosa. ¿De veras, papá? Y el agua era cristalina. ¿Como cuántos metros te aventaba para arriba? Eran como 3 o 4 metros. O sea, te agarrabas de la piedra y cuando ya no podías más resistir porque el agua estaba saliendo con mucha fuerza, te soltabas y el agua te aventaba. ¿Quién sabe si esté todavía en estos tiempos el manantial tan fuerte como en aquel tiempo? Pero en ese tiempo era una experiencia
extraordinaria. Ay, mira. Extraordinaria. Entonces, el tener un manantial de agua de vida que salga agua viva es un ejemplo de lo que es algo que no es de uno, sino que es la vida eterna de Dios, la provisión de Dios, y que esa provisión de Dios viene a los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que recibimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, la vida espiritual. Y esa vida espiritual nos cambia, esa vida espiritual nos transforma, esa vida espiritual nos da una vida nueva. Y mencionas el punto, Servando, de Juan, el Evangelio de Juan, donde él pregunta, ¿verdad? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz y pregunta: ¿alguno tiene sed? ¿Alguno tiene sed? El mismo clamor que él dice el Salmo 42. Ajá, la misma necesidad. Así es, pero fíjate lo que dice: ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su vacío, correrán ríos de agua viva. Y me recuerda Isaías 55, versículo 1, que dice así, Servando: a todos los sedientos vengan a las aguas, dice. A los que no tienen dinero, vengan, compren, comed, venid, comprad sin dinero, compren sin precio vino y leche. El Señor siempre está llamando a los sedientos, a los hambrientos. Dice Jeremías 29, 11 me parece que dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarás con todo tu corazón. Y está hablando de los sedientos, está hablando de los hambrientos, porque Dios, Servando, solo se manifiesta a los desesperados. Por eso dice: ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba. Sabes que en alguna ocasión me decía una mujer muy culta, una mujer que tenía su familia hecha, sus 2 hijos, su esposo, y me dijo ella que a ella se le había predicado el Evangelio. Dice: pero yo era una mujer que no tenía necesidad de Dios, yo era una mujer satisfecha en mi vida profesional, en mi vida matrimonial y en mis hijos. Dice: y por tanto que no tenía hambre ni sed, no me abría el Evangelio en ese momento. Entonces, cuando una persona se siente satisfecha, no busca a Dios. Cuando Dios produce sed, cuando Dios produce hambre, es cuando la persona se abre hacia Dios. Entonces el Señor está hablando a los sedientos, y ves ahí, Jesús pregunta: ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba. Es un llamado. Sí, yo siento que todos tenemos una gran necesidad de Dios, pero que podemos, y lo que hacemos es que la suplimos con otras cosas. Así es. La suplimos con riquezas, la suplimos con vanidades. El alcohólico la suple con alcohol, el drogadicto la suple con droga, el violento la suple con violencia, el inmoral la suple con placer. Todos buscan porque, pero el problema es que hay un hueco. Porque si nosotros, yo me acuerdo que cuando estaba yo estudiando medicina, fuimos a una reunión de Alcohólicos Anónimos, y la pregunta siempre era la misma: ¿usted por qué toma? Y siempre decía: porque yo siento un vacío en mi corazón, y yo lo trato de llenar con el alcohol. Entonces la necesidad siempre existe, lo que pasa es que se suple, pero es una suplencia que no sirve. Por eso se sienten satisfechos, ¿no? Es una insatisfacción. Y el rico que está siempre buscando riqueza jamás va a satisfacer. Se sacia nunca. Siempre en la codicia, en la codicia, en la codicia. ¿Por qué? Porque no lo suple lo que él tiene es una necesidad de Dios. El que busca para satisfacer por medio de una adicción, siempre está buscando una adicción más fuerte, más fuerte, más fuerte, pero nunca acaba, porque lo único que te puede llenar, lo único que te puede satisfacer es la necesidad original. Y la necesidad original es la necesidad de Dios, porque el hombre fue diseñado para ser espíritu, alma y cuerpo, y como le falta el espíritu, el hombre trata de buscar y de suplir esa necesidad por medio de cosas artificiales. Y que realmente así sucede. Dice que de su vacío, de ese vacío correrán ríos de agua viva. Todo el mundo tiene un vacío, cada quien lo suple como quiere, lo llena de lo que quiere. Parece que son satisfechos, pero no son satisfechos. Fíjate, hay una historia en la Biblia, en Juan 4, de una mujer que quiso satisfacer su hueco con 5 maridos.
Pues la tenemos, que es el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 15. Una mujer que trataba que la necesidad de Dios la supliera un hombre. Y eso pasa mucho. Tú como consejera de mujeres lo has de experimentar y lo has de dar testimonio mucho mejor que yo, de muchas mujeres que tratan de llenar el hueco, la satisfacción con un hombre. Y hay hombres que también tratan de buscar en la mujer, dice, yo trato de buscar en la mujer algo que me haga feliz, algo que me satisfaga, algo que me llene. Y a veces lo primero para nosotros dar amor, necesitamos primero estar llenos de amor de Dios. Uh-huh. Si gustas lo leo. Y esa era una mujer que es la samaritana, ¿verdad? Uh-huh. Una mujer, como dices tú, buscando satisfacer su necesidad a través de esposos. Sin embargo, ¿cómo Dios se le muestra y le dice, la sed que tú tienes yo la puedo suplir? A ver. Dice en Juan 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, era como las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces respondió Jesús y le dijo, si conocieras el regalo de Dios, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, entonces tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Siempre tenía que ser una mujer. No se quedó así le sorprendió lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Y respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es que en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué te parece? Pues lindo. Había un hueco, había una necesidad, que era una mujer que estaba buscando en el hombre una necesidad que solamente Dios podía suplir. Pero fíjate, aquí hay una cosa que tú y yo comentamos en la mañana. Esta mujer vino para ser buscada por Jesús, porque Jesús pasó por Samaria y se detuvo en la ciudad de Sicar a las 12 del día, cuando el sol estaba más fuerte, y mandó a sus discípulos a que buscaran comida, y él se quedó solo, no se fue con ellos, a esperar a esta mujer, porque él sabía, porque Dios todo lo ve, que esta mujer, que era una mujer que tenía algo en su corazón, tenía una necesidad inminente de Dios, y es una mujer que le buscó, y es una mujer que interrogó, y es una mujer que no se quedó con la respuesta así sencilla, sino que se metió a lo que era el buscar quién verdaderamente podría satisfacer el anhelo
y el deseo y la necesidad inminente que ella tenía de Dios. Y él imagina a Jesús, no había motivos para llegar a ese lugar. El pensar que Jesús pensó en esta mujer, en la samaritana, una mujer que no era perfecta, una mujer con muchas fallas, una mujer mal vista, con 5 maridos, ¿verdad?, que había tenido. Y sin embargo la elección divina, Servando, sobre una mujer, porque hay un propósito, una elección sobre una mujer inmoral de alguna manera. El amor de Jesús ante la mujer, ante esta persona en particular, porque no se ve para qué él tenía que llegar ahí. Aquí es lo más hermoso, porque no tenía ninguna razón. Primero, era de un pueblo despreciado por los judíos, los samaritanos, que era un pueblo que se suponía que era un pueblo como traidor, que se había rebelado a la fe de los judíos. Era mujer. Otro problema, porque un hombre no se dirigía a una mujer, y menos un judío se dirigía, y menos un rabino, y menos un maestro, y menos un profeta, y menos un sacerdote, y luego ella iba a las 12 del día, era el momento más terrible para ir a buscar agua. Claro, el solazo ahí. ¿Por qué iba? Porque iba en el momento, porque las mujeres iban antes de que saliera el sol y se juntaban y platicaban. Pues si una mujer ve a otra, se ponen a platicar. Era el lugar donde se ponían a platicar, y era una mujer que buscaba en la ausencia de conocidos. Ella iba en el momento en que estaba solo ese lugar. Entonces era una mujer que no había ninguna razón para que Jesús la buscara, pero era una mujer también despreciada por su propia gente. Claro, porque se estaba como escondiendo, no quería encontrarse a los demás. Y luego vemos aquí, dice que va a sacar agua, y vemos cómo Jesús toca el punto. Le dijo: oye, mujer, dame de beber. Y cómo llama la atención de esta mujer, ¿verdad? Y el don de ciencia en él, el don de ciencia de mirar la condición, porque le dijo: 5 maridos has tenido, con el que vives no es tuyo, no es tu marido. El don de ciencia, cómo Dios tiene la revelación de la situación de ella. Y ella le dice: me parece que eres profeta. Y cómo a ella, precisamente a una mujer pecadora, a una mujer necesitada, a una mujer inmoral, le revela tanta cosa el Señor Jesús, porque le soltó, le dijo: estamos esperando al Mesías, el que está hablando contigo ese es. O sea, le dice: yo te puedo satisfacer a ti. Claro. ¿Por qué Dios sobre una mujer en esta condición se le revela? Y vamos a lo mismo, observando la elección divina. El propósito que Dios tiene con una persona para mostrársele, porque el que Dios se le revela está bajo la soberanía de Dios. Dice que Él es soberano, Él lo hace con quien quiere, y porque Él conoce los corazones. Claro. Y se le revela a una mujer que nadie apostaba por ella. Sin embargo, se detuvo a Sicar, se detuvo en Samaria, solo por esa razón, para abordar a la samaritana y mostrarse a ella y decirle: yo soy el único que puede satisfacer tu sed. Y después vemos el propósito de Dios, porque esta mujer fue un testimonio. Dice que muchos se convirtieron por causa de ella. Un hombre no anda entre las ramas, y un hombre le dice: quiero agua, y la saca y se la da, ¿no? Pero esta mujer luego preguntó, y le sorprendió y le dijo: ¿cómo tú, siendo un varón judío, noble, digno, ¿verdad?, con toda la imagen de una persona seria, formal, me pides a mí, que soy tan poca cosa, que estoy señalada, me pides algo? ¿Verdad? Eso le llamó la atención. Y luego todavía es inquisitiva, le dice: y bueno, ¿y por qué? Y si supieras, y luego Jesús también le pica, le dice: si supieras quién es el que te pide y el don que tiene del cielo, tú le pedirías a él. Y luego le dice: bueno, y el padre, nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Y empezaron ella empezó, porque ella tenía una curiosidad, ella tenía una necesidad, y ella quería suplir esa necesidad. Y luego
Él se mostró un camino y ella se fue directamente y se metió por el camino que Jesús le estaba mostrando. Respondió hermosamente. Lo que muchos siempre batallaba con su gente, con los judíos, con los religiosos, con los fariseos, que siempre que cuando les daban una indicación, siempre le buscaban la vuelta, siempre le trataban de encontrar el defecto, siempre trataban de ver, aunque veían los milagros, aunque veían las respuestas excelentes de nuestro Señor Jesucristo, no creían. Y ella, en cuanto le abrió la puerta, ¡shum!, se fue. ¿Por qué? Porque Jesús ve una cosa que tú dijiste ahorita exactamente. Dios ve los corazones. Los corazones. Y él sabía que ella era una tierra fértil para sembrar la semilla de vida que él necesitaba sembrar en ese lugar de Samaria. Y luego fíjate el evangelismo que usa Jesús. La aborda, le pide agua, le mueve su forma de ella de estar aislada y le pregunta, le tocó inmediatamente el punto del problema, exactamente su vacío, porque le dice, fíjate lo que le dice en el versículo 16, ve y llama a tu marido, como que dice ella, bueno, estás tocando la llaga. Sí. Entonces le dice ella, no tengo marido. Sí, le dice, ve y tráeme la necesidad que tú tanto piensas que tienes y que nunca has podido satisfacer. Ajá, y ella le dice, no tengo marido. Y él dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. Tocó. Claro. Y qué importante, Servando, yo te voy a decir, mira la forma de evangelizar de Jesús. En la evangelización o llegar a una persona que no conoce de Cristo, se requiere oración, Servando. Y yo le quiero hablar a usted. Usted quiere acercarse a las personas que no han oído el evangelio. Sea diestro, sea una persona inteligente al predicar el evangelio. En ocasiones somos tan metódicos y llevamos un sistemita y hablamos a todo mundo lo mismo. Pero ¿ves la forma de trabajar de Jesús usando el don de ciencia, el don profético? Y tocando exactamente la grieta y la parte vulnerable de las vidas de las personas. Sí. Y esto es ser dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es cuando Dios dice, no vas a traer tu sistema, porque traemos sistemas. Oiga, ya recibió a Cristo. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y le como taravillas. No, espérame tantito. Aborde a la persona, salúdele. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? Oye, yo conocí una mujer que dice que en el tiempo aquel, una mujer ya grande, había unos lavadores donde se iban las mujeres a lavar. Y entonces ella iba y las evangelizaba y sacaba ropa limpia de su casa. Y se llevaba la canasta y se metía entre los lavaderos donde estaba todas las mujeres lavando y en el chal, con la ropa limpia. ¿Y a qué crees que iba? Lavaba su ropa y le empezaba a ayudar a otra a lavar. Y las evangelizaba. Ahí a dale. ¿Por qué? Porque era una mujer culta, inteligente y decía, bueno, si quiero evangelizar y predicarles de Cristo a las que están lavando en los lavaderos, voy a ir a llevarme ropa. Y en la plática, ¿cómo estás? Y tus hijos, tu esposo, mira, yo sé que Dios te puede ayudar, préstame amiga, yo te ayudo a lavar. Y eso es sabiduría para evangelizar. Porque en ocasiones sí usamos sistemas, Servando, y métodos que en ocasiones en lugar de ser personas inteligentes para llevar la palabra somos molestos y hasta groseros, hasta majaderos somos. Claro. Y pretendemos que la gente nos va a escuchar con esa forma. Entonces, dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que sea Dios poniendo las palabras justas, ideales. Y aquí lo vemos. Y mira, el Señor le toca varios puntos. Le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pero ella le vuelve a decir, tú no tienes para sacar agua. Y le dice en el versículo 13 y 14, mira, le dijo, cualquiera que beba de esta agua, hablando del agua natural, sí. Le dice en el versículo 13, volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le voy a dar no va a tener nunca más sed, sino que el agua que yo le voy a dar va a ser una fuente. Es una fuente de agua viva que salte para vida eterna, pero es una fuente. Sí.
Está diciendo, el agua que yo te voy a dar va a producir una fuente. O sea, yo voy a llenar tu vacío y de tu vacío correrán ríos, no un riachuelo, mucha agua para que muchos vengan a beber. Voy a hacer de tu vida un manantial de vida eterna, que va a ser el que dé a toda Samaria, distribuya el agua eterna de vida que yo les daré. Así es, usted está diciendo claramente ahí, yo puedo satisfacer tu necesidad. Y está lindo saberse, hermano, porque ¿cuántas personas han buscado un compañero, una compañera, un hombre, una mujer, queriendo que esa persona satisfaga sus necesidades? Y decía la canción de aquel cantante, ¿no? Un necesitado busca otro necesitado para satisfacer su necesidad, y ahora tenemos una doble necesidad. Claro. ¿Por qué? Porque el hombre suple necesidades almáticas de otro ser humano, pero ese vacío solamente lo puede satisfacer Dios. Claro. Él es la fuente y nosotros podemos ser fuente. Imagínate qué bendición. O sea, yo voy a llenar tu vacío, dice el Señor, pero después de que lleno tu vacío, tú vas a ser una fuente donde otros vendrán a beber de esa fuente que está saliendo de ti, que está manando de ti. Eso es maravilloso. Sí, porque generalmente nosotros pensamos que somos un reflejo de la luz de Dios. Así es. Pero fíjate, nos da un espíritu, el Espíritu Santo, y nos da un espíritu nuevo, y de ese espíritu nuevo nosotros vamos a ser proveedores. O sea que la vida de Dios se va a estar generando de nuestra vida. Totalmente. Eso es increíble, porque ¿cómo es posible que lo que es un regalo de Dios es tan fuerte y es tan abundante que todavía le damos a los demás? Por eso dice en Romanos 5:5 que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo cuando se da no tiene medida, lo que se da es un manantial de vida que nosotros nos convierte en provisión de vida a los demás también, de la vida de Dios. O sea, que Dios nos da su vida. Y esa vida de Dios es para que nosotros seamos repartidores también. De vida, proveedores de esa vida. Pues mira, dice la palabra del Señor, el mismo Jesús le soltó una verdad, le dijo ella en el versículo 25, sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Oye, me le soltó ahí, aquí está frente a ti. Todo. Le soltó todo. ¿Por qué se la da a una mujer como ella? Porque es una mujer necesitada, pero esa mujer tenía revelación, se le estaba abriendo el entendimiento. Y ella tenía una grande necesidad. Obviamente Dios vio algo en ella. Pero mira, ¿sabes también qué vio Dios? Además de ese amor que tiene Dios por el perdido, el propósito de ella. Mira lo que hizo esa mujer después de esto. Dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron, ahí mismo, versículo 4 de Juan, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron por el testimonio de ella que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días evangelizando, porque la mujer testificó. Y creyeron muchos por la palabra de él, y le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que ahora nosotros mismos ya lo oímos y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Claro. Entonces, están mirando, observando cómo Dios... Podemos nosotros preguntarnos, ¿por qué el Señor está atrayendo a esa mujer tan rara? Esa mujer que yo la conozco de dónde viene. Oye, allá está el Señor ese. No, si lo vieras, ¿dónde lo he visto yo? Bueno, Dios es Dios de corazones. Dios miró en esta mujer que para todos los demás era una inmoral, una mujer que no tenía una estabilidad, era una mujer pecadora.
Pero Dios miró un propósito, dijo, esa mujer instrumento me es. Y aquí vamos al punto, Dios conoce los corazones. Así pensó de Pablo. Dijo, instrumento escogido me es este para llevar el evangelio a reyes, para llevar el evangelio a gente de un nivel político. Y le decían, pero ¿qué no sabes? Que este nos ha perseguido, asolado. Nos ha asolado, ¿verdad? Asolado. Exactamente, respiraba amenazas. A tus santos, a tus hijos. Lo que es vil y menospreciado para los seres humanos, para Dios es útil. Claro. Porque Dios es Dios de corazones. Inmediatamente se vio el propósito. Fue ella un instrumento donde muchos vinieron a Cristo. Y sabes, Servando, escuchaba yo en alguna ocasión el testimonio de Billy Graham. Dicen que en el tiempo que Billy Graham se convirtió, un muchachito de 8 años, dicen que se hizo un tremendo congreso, que se organizaron todas las iglesias en un gran estadio. En ese gran estadio, bueno, las iglesias, vamos a evangelizar, y como siempre los estadios llenos de cristianos, y a ver cuánta gente nueva se convertía. Dice que hubo una tremenda prédica, y en la predicación aquella hicieron llamado, y de ese congreso enorme, se convirtió solo un muchachito de 8 años, pasó y recibió a Cristo. Decían, pero este congreso fue un congreso sin fruto, solo un muchachito de 8 años. Que pasó el tiempo, papá. Y ese hombre, ese muchachito es Billy Graham. Sí. El congreso, el mayor. Todo un congreso para alcanzar un niño que vino a ser un hombre importantísimo en el reino. Que revolucionó el reino. Cuando escuchaba yo ese testimonio decía, Señor, ¿cuánto tú haces para alcanzar una sola persona que te va a ser un instrumento en tus manos? Definitivamente Dios no desecha a nadie. Es muy interesante porque mira, por ejemplo, cuando fue a Gadara, nomás fue por el endemoniado gadareno. Y oye, espérame tantito, fue nomás por el endemoniado gadareno que nadie quería estar con el endemoniado gadareno. Vivía en los sepulcros, el endemoniado gadareno, y lo amarraban con cadenas y las rompía. Era un indeseable el endemoniado gadareno. Y solo fue por el gadareno. Nada más por él. Tuvo misericordia de ese hombre loco, endemoniado. ¿Sabes qué? Por la liberación tan tremenda que iba a hacer con él. Peor que él no había nadie. No. Peor que él no había Andaba nadie. Desnudo. Era un hombre que vivía en el panteón, en los sepulcros. Un desastre. ¿Y cómo Dios, Servando, puede tener tanta misericordia por el perdido, por un endemoniado, por una samaritana? Este es el Cristo que vino a revolucionar, Servando, que le decían, ¿quién es ese Jesús que pone a un ladrón de tesorero? A un Judas, que se le ocurre decirle a un Zaqueo que era recaudador de impuestos, baja Zaqueo, voy a tu casa, que se pone a hablar con la samaritana, una mujer indeseable, que llegó a salvar a una Magdalena, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se junta con ese pescador de Pedro y el Mateo, que también era recaudador de impuestos? Y luego por otro lado va por un gadareno. Y luego también fue por un etíope. El etíope, cuando lo mandó a Felipe. A Felipe lo desaparece y lo aparece junto en el etíope. No, permíteme, era un etíope eunuco. Eunuco. Además. O sea que no podía tener hijos. No. Era de un diplomático de la reina Candace, claro, de Etiopía. Pero va a alcanzar a ese hombre. Vemos a un Señor Jesucristo amando a la humanidad sin hacer acepción de personas. No. ¿Qué hace, Servando, que el Señor vaya por alguien de esta manera? Primeramente su amor incomprensible, su elección divina y el deseo que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. ¿Por qué este Jesús precioso va por gente que es indeseable? ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué he visto yo y lo he constatado? Le gusta a Jesús agarrar gente que nadie quiere, porque cuando la levanta, Él brilla más. Claro. Su gloria se manifiesta más con un perdido, bien perdido, pero que te perdido, ¿verdad? Porque finalmente somos barro en sus manos, somos vasijas de barro, el tesoro está dentro y su gloria se deja ver. Le gusta al Señor elegir gente así. Exactamente, y que dependa de Él, que sepa depender totalmente. Así es.
Así es, pues vamos a seguirle. Dice enseguida, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas de día y de noche. Está hablando de desesperación, estaba desesperado. Decir algo antes, porque dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. Y el Dios vivo, cuando habla sobre esta frase, es Dios Cajay, que significa el Dios que me da fortaleza, o el Dios que me fortalece. Entonces cuando dice mi alma tiene sed del Dios que me fortalece, está diciendo hoy estoy perseguido por mi hijo Absalón, hoy estoy con las fuerzas agotadas, hoy no puedo ir a la iglesia, al templo a adorar a Dios porque ya me corrieron de Jerusalén, ando a salto de mata y luego en el camino ni zapatos ni sandalias me pude poner y en el camino vienen todos mis enemigos a tirarme piedras y a decirme hasta de lo que me voy a morir y ahorita tengo una necesidad inminente del Dios poderoso, del Dios que fortalece, del Dios que me levanta, amén, del Dios que me da fuerza. Ahorita lo que yo necesito es la fuerza de Dios. Totalmente. Ahorita lo que yo necesito es la gloria de Dios. Ahorita lo que yo necesito es el poder de Dios, porque ya todo en lo natural estoy en bancarrota total. Y ahorita yo era el rey, el que todo el mundo amaba, y en este momento soy el que nadie quiere y el que perseguido y el que ni siquiera tuve oportunidad de ponerme mis guarachitos para poder salir corriendo. O sea, y no solamente eso, dice que le decían sus propios amigos, ¿dónde está tu Dios? Sí. Los que iban huyendo con él. Aquí lo dice. Ahí mismo le decía, ¿dónde está tu Dios? Aquí dice en el versículo, ahí mismo, fueron mis pan, dice, yo tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Quería ir al tabernáculo. Y fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras todos me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Sí, el concepto de ¿dónde está tu Dios? No es un concepto de ¿dónde está tu Dios en el concepto de ateo, de no creer en Dios? Porque ese ¿dónde concepto quedó griego, aquel que te cuidaba? Sí, sino ¿dónde está tu Dios en el aspecto que tu Dios se olvidó de ti? O sea, le están diciendo, y el Dios que tú siempre proclamabas, el Dios que siempre tú decías, ¿dónde está? Ya ni Dios te quiere, así como diciéndole, ya ni estás muerto para Dios. Sí, ¿dónde está el Dios que te cuidaba? Por eso dice el Dios vivo. Y yo me acuerdo mucho de una frase, porque cuando estaba yo en mi servicio social, sí, me tocó ver una muchachita que se embarazó sin estar casada, una jovencita muy. Y el papá, cuando yo me la llegó y que la revisé y me di cuenta que estaba embarazada, no le había dicho al papá y el papá estaba muy molesto. Y dijo, tú estás muerta para mí. Le dijo. Entonces, cuando David clama por el Dios vivo, es el Dios que está presente, el Dios que está contigo, aunque todo el mundo esté en contra tuya. El Dios, aunque estés en derrota, dice, yo tengo sed del Dios vivo, del Dios que está presente, del Dios que está conmigo. Por eso hay una frase en 2 Corintios, capítulo 6, 16, que es bárbara, que representa esta. Dice, sí, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. El templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, yo habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, que cuando nosotros somos el templo de Dios viviente, ¿qué quiere decir? Que Él está con nosotros, anda con nosotros, camina con nosotros, y aunque parezca que no está, sí está con nosotros. Entonces, aunque parecía que Dios no se había olvidado de David, claro, parecía que no estaba, Dios estaba con él. Dios estaba en el templo de su corazón, no necesitaba estar en el templo, Él estaba en el corazón de David y estaba presente y lo iba cuidando y lo iba defendiendo y lo iba un halo de protección, aunque parecía que no, aunque dijeran que no, Dios estaba con él. Amén, pero era parte de la lucha que tenía, además de la huida, de la sed de Dios, ¿verdad? Sí. Era el estar lidiando con eso. Porque va peleando tu hombre interior con tu hombre exterior. El hombre exterior te dice muchos malos consejos. Claro, claro. Pero el hombre interior te fortalece. Así es.
Pero bueno, tenía que luchar contra el sentido del abandono de Dios. Y era desanimado, pero él volvía a decir: Señor, yo tengo sed, tengo hambre de ti, ¿verdad? Además de lidiar con las voces, porque sabes, Servando, que el Señor se manifiesta en nuestra vida, pero en la parte, cuando más vulnerables estamos, a veces vamos a oír voces. Y van a ser las voces más específicas para desanimarnos más. Claro. ¿Verdad? Porque tenemos un adversario, un enemigo a vencer. Y cuando él estaba sediento, angustiado, dice: yo bramo como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Me están diciendo: ¿dónde está tu Dios? Todavía, además de que ando sediento, angustiado, y me agarran en lo más vulnerable, ¿verdad? Y así sucede, la lucha viene en nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, dice la palabra: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y las conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo de fiesta. Y bueno, aquí donde habla y dice así: cómo conduje a las gentes. Fue cuando llevó el arca del pacto. Cuando llevó, ¿verdad? Sí, que lo llevó y que él fue algo de él, de su corazón. Sí. El llevar el arca del pacto, a llevarla a Jerusalén. Y la puso en su casa, en el atrio de su casa. Y no lo puso con velos, sino la puso abierta para que hubiera alabanza constante. Y cuando él metió el arca, dice, él la condujo, él la metió, y fue una gran fiesta, y tuvo toda la complacencia y toda la gloria de Dios. En él se manifestó la gloria de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque cuando él la entró con toda la solemnidad, con todo el orden y con toda la provisión que Dios había mandado. Qué lindo. Entonces dice: me acuerdo cuando yo llevaba en la multitud a la casa de Dios. Y luego le habla, ¿verdad? Le habla a su propia alma. Sí, él mismo. A mí mismo. Se habló a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y luego él mismo se responde: espera en Dios, porque aún te voy a alabar, salvación mía y Dios mío. Y bueno, está diciendo otra vez: en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde tengo la espera, la confianza? En la presencia de Dios. Toda necesidad, Servando, se suple cuando oramos y estamos en la presencia de Dios. Sí, y aquí vemos la lucha siempre del hombre interior con el hombre exterior. Hay un hombre interior que es nuestra vida espiritual, que es la que prueba a Dios y es la que nos anima y es la que nos da fortaleza. Pero hay una alma, hay un hombre exterior, hay la carne, que siempre que hay una lucha, que es la que nos trae la necesidad de la alegría, de la necesidad de la carne, de la necesidad de nuestros instintos. Entonces hay esa lucha entre el hombre interior y el hombre exterior, y nosotros debemos de tener que nuestra mente se enfoque en la provisión, en la unión de nuestra alma con el espíritu, con el hombre interior, que es de donde emana la vida eterna. Amén, amén. Pues bueno, seguimos, Servando. Dice así: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Bueno, se acordaba del tabernáculo, estaba lejos, ¿verdad? Sí. Y dice, de los hermonitas desde el monte de Mizar, un monte, ¿verdad? Un abismo llama a otro abismo según a la voz de sus cascadas. Y dice: todas sus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí hay algo, dice: me acordaré por tanto, dice, desde la tierra del Jordán. La tierra del Jordán es donde se formaba el río Jordán, era en el norte. Había unos montes que se llaman los montes Hermón, que aquí los menciona como los hermonitas. Es una sierra de montes en alto que están nevados todo el año. Nomás en julio y en agosto se deshielan, y cuando se deshielan forman cascadas, y esas cascadas forman el río Jordán. Entonces, el agua que se derrite. Sí, dentro de esos montes está el monte Mizar, y el monte Mizar era un monte que el que David añoraba, porque era donde él iba a pasear, donde él se sentía a gusto. Dicen que ahí fue el monte de la transfiguración.
Estos montes eran nevados, entonces eran muy altos, casi nadie podía subirlos. Y cuando venían los cambios de clima, se deshielaban y formaban cascadas. Y esas cascadas se les decían los abismos. Y de los abismos, aquí dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, de las que formaban el río. El río. Entonces dice, todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Entonces él decía que se sentía tan triste como las cascadas que se formaban. Así era su llanto y su tristeza por el anhelo de Dios y por estar otra vez en la tierra del Señor. Era su llanto como las cascadas que se formaban para formar el río Jordán. Esa es la más o menos de la idea que trata de dar David, que su llanto era tanto como las cascadas del río Hermón. Dice, un abismo llama a otro abismo. Eran unas olas de tristeza y desesperación, dice aquí, y son raíces profundas de una vida que secreta en Dios. Está hablando de buscar a Dios en el secreto, finalmente, ¿verdad? Versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida, ¿verdad? Hablando de ese amor, esa misericordia, ¿verdad? Que iba a pasar lo que tenía que pasar. Sí. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Que después de toda la noche de haber llorado, toda la noche de haber huido, toda la noche de haber pasado una gran angustia, pero viene el día cuando viene la luz y llega la misericordia de Dios. Entonces dice, es el consuelo del día que vendrá en la misericordia. Dice, pero de día tú mandarás tu misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Amén. Es el consuelo de Dios. De Dios. Y dice el versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mira, mis enemigos me afrendan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Bueno, ya vemos que los mismos que estaban ahí le decían, ¿dónde quedó que no se ve? Dice el 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Está diciendo, otra vez le habla a su alma, espera en Dios, todavía le vas a alabar, ¿verdad? Espera la respuesta de Dios, Él responderá. Él mismo le habla a su propia alma, ¿verdad? Finalmente, Servando, cuando nosotros buscamos a Dios, satisfacer nuestra necesidad en Dios, la respuesta llega. Claro. Y Dios satisface la necesidad del hombre que el hombre no puede satisfacer, que nadie, dice, porque separados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y bueno, siempre está la confianza de ese Dios vivo, ¿verdad? Ese Dios que satisface la sed, ¿verdad? Y qué lindo tener sed, qué lindo es estar desesperado. En este Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios. Y podemos sacarle mucho más, a usted que nos está siempre viendo las transmisiones, podemos sacarle a un salmo más. Pero bueno, queremos dar lugar a que cada programa tengamos uno, ¿verdad? Claro. Y creo hasta aquí llegamos hemos tratado ya los versículos hasta el 11. Y bueno, le invitamos a que siga, ¿verdad? Nos siga en toda la programación de Cristo Rey de Gloria. Es un gusto saludarle. Gracias por estar. Siempre nos mandan mensajes, Servando. Siempre nos saludan. Queremos edificarnos con el estudio de la palabra y sacar lo mejor para la gloria del Señor. Nos vemos a la próxima. ¿Cómo es? Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.